Sí, sí, sí. Pues empezamos. Hola, bienvenidos alumnos a esta clase de Economía Post-Keynesiana. Vamos a trabajar el punto 3 del tema 2, Teoría de la elección post-keynesiana, principios y aplicaciones para la teoría de la demanda. Vamos a ver cómo se podría enfocar desde la perspectiva de la economía post-keynesiana alternativa una teoría del consumo que sustituyera a la teoría del consumo neoclásica, que como sabemos está fundamentada en curvas de indiferencia. Va a ser muy útil para vosotros esta perspectiva nueva, porque la podéis relacionar, por ejemplo, con el marketing, dado que, por ejemplo, un consumidor, la manera que tiene de realizar las compras no es independiente de lo que realizan otros consumidores. Hay una componente social importante, un efecto de imitación y otro tipo de consideraciones realistas, como es típico de la teoría post-keynesiana, que os serán muy útiles a la hora de comprender el fenómeno del consumo, donde ocupa un lugar muy relevante, nada menor, como no podía ser de otra manera, los efectos renta, es decir, algo tan, digamos, evidente para todos, y es que la pauta de consumo está determinada fundamentalmente por el nivel de ingreso, es decir, por nuestra pertenencia a un determinado nivel dentro de la jerarquía de los ingresos existente en la economía donde habitemos. Vamos a ver que esta teoría, además, resulta de la confluencia de muchos puntos de vista distintos y procedentes de muchas escuelas. Por ejemplo, de la escuela ecológica, como tenemos aquí en la primera imagen, está presente Nicolás Georgescu-Roegen, que es un fundador de la teoría ecológica y con su libro de la ley de la entropía y el proceso económico. Como muy bien señala Óscar Carpintero, pues uno de los grandes profesores que tenemos en nuestro país de estos asuntos, precisamente es quizás en la teoría del consumo donde sea más sencillo realizar esa síntesis entre la economía ecológica y la economía post-keynesiana. En ese camino que ha de conducirnos a todos a encontrar algún día alguna síntesis superadora del paradigma dominante hoy o neoclásico. También tenemos todo lo que es la perspectiva institucional de Thorstein Veblen y aportaciones de la economía humanística basada en la psicología de Maslow, de todos conocida, como vemos en esta gráfica, de la pirámide de las necesidades, donde las necesidades pues, van ocupando, ¿verdad?, desde una base donde tenemos las necesidades fisiológicas, aparecen otras necesidades posteriores de seguridad, autoestima, etcétera, etcétera, hasta llegar a una cúspide. Como siempre, Herbert C. Simon será una aportación fundamental con su racionalidad procedimental, y después una serie de economistas misteriosamente desaparecidos de la academia y de los libros de texto como Duesenberry, que realmente lo que ha reivindicado es el papel muy relevante de la distribución del ingreso en el consumo. Bien, empecemos con una introducción al asunto del consumo. Vamos a ver que la teoría económica alternativa y radical adopta un punto de vista muy diferente. Vamos a denominarlo el punto de vista de las necesidades. Cuando hablemos de necesidades, ya con ello vamos a saber que estamos adoptando una visión completamente y radicalmente distinta a la que adopta el paradigma neoclásico, que de manera consensuada vamos a decir que es el punto de vista de los deseos. El planteamiento neoclásico, que es el que se estudia en la mayoría de las facultades, como sabemos, pues podemos decir que parte de una cosa, de un objeto. Y ese objeto no es la necesidad, es el denominado bien económico. O si se quiere, un conjunto de bienes económicos que se llaman cesta de bienes. Luego el punto de arranque es completamente distinto, porque la economía alternativa no parte del bien o de la cesta de bienes, parte directamente de la necesidad. Y en todo caso el conjunto de necesidades lo llamaríamos una jerarquía de las necesidades. Después es muy importante en la teoría neoclásica qué es lo que da el bien, para qué se compran los bienes. Pues para lograr una materia abstracta, sin forma, que llaman utilidad, que es imposible realmente de saber qué es. Algunos dicen que es placer cuando es positivo, otros que es dolor cuando es negativo. De todas formas, desde la perspectiva del bien, porque usa unas matemáticas del cálculo infinitesimal,
cuando estamos hablando de bien, por eso se llama la teoría económica marginal, lo único que podemos hablar es de la variación en la utilidad o utilidad marginal. Eso es lo propio de los bienes. Y la utilidad total es característica de la cesta de bienes, del consumo. La manera de calcular esas utilidades además exige el uso bien de unas derivadas primeras, llamadas relaciones marginales de sustitución de unos bienes por otros, precios máximos o también llamados precios subjetivos, donde el consumidor es capaz de decir cuánto estaría dispuesto a ceder de un bien, como si estuviera en un trueque, por conseguir otro. Y que en esas tasas de sustitución se encuentra el valor de las cosas. Repito, es la RMSXY. A nivel de cesta de bienes, la función de utilidad se expresa a través de unas curvas de preferencia, que sabemos, o indiferencia, una función de utilidad, que llamamos que refleja la preferencia del consumidor, que a su vez se expresa a través de las denominadas curvas de indiferencia, que son convexas y decrecientes. Esa es la teoría básica estudiada por todos. Bueno, pues la teoría alternativa, fundamentada en las necesidades, como hemos dicho, no parte de los bienes. De hecho, cuando intentamos averiguar cómo se logra satisfacer una necesidad, vemos que los bienes ocupan un lugar menor, porque realmente podemos hablar de satisfactores. Por ejemplo, siguiendo la teoría de las necesidades de Max Manfred, que es una teoría económica ecológica, donde él habla de que lo que hay que hacer son formas de ser, de estar, de tener, y por lo tanto los bienes no ocuparían más que un papel de eficiencia en la provisión de la satisfacción de unos niveles mínimos o umbrales de esas necesidades. Además, frente al hecho de que en la teoría convencional lo importante son la sustitución, sobre todo lo que es muy importante en el consumo, en una perspectiva alternativa, es la renta, el nivel de ingreso. Y después, pues en el análisis, no vamos a hablar tanto de RMS, como hemos dicho ya en el tema anterior, sino también de umbrales, es decir, lo importante es que las necesidades tienen unos umbrales que han de alcanzarse. Y después también es muy importante el aspecto dinámico que tienen las necesidades, que por ejemplo no lo tienen ni las curvas de indiferencia ni la utilidad. Es decir, el ser humano, tan pronto como ha satisfecho una necesidad de un determinado modo, está creciendo, está intentando averiguar, ver cómo se puede encontrar un nuevo modo de satisfacer nuevas necesidades o la misma necesidad. Por lo tanto, hay una dimensión dinámica. Bien, el punto de vista de las necesidades, os iré recomendando una serie de lecturas y bibliografía para que profundicéis en estos conceptos, en estas ideas nuevas, de las cuales generalmente no se os habla en las universidades y en los estudios de economía. Y para el caso de las necesidades es muy importante estudiar lo que es la economía humanística, que veremos en un libro de Lutz. Y precisamente aquí os traigo, por ejemplo, el prefacio que está escrito por Amitai Etzioni, que nos va a señalar, a dar una serie de luces e indicaciones respecto a la importancia que tiene cambiar el punto de vista en el estudio de las cuestiones económicas. Empezando por el hecho, en el cual estamos de acuerdo todos los economistas alternativos, heterodoxos o disidentes, de manera heterodoxa con el paradigma dominante, de que la economía neoclásica y todo el paradigma que le subyace ha sido ya criticado hasta la perfección. De hecho, no hay ningún aspecto de la teoría neoclásica que salga indemne de todas las críticas que ha recibido. Por otro lado, el uso de la visión de las necesidades para explicar el consumo no puede ser de ningún modo, digamos, minusvalorado. Es muy importante, nos va a cambiar la perspectiva. Por ejemplo, las necesidades humanas son universales. La gente en un determinado periodo, en un determinado país y dentro de un contexto cultural, podemos decir que tiene las mismas necesidades o el mismo tipo de necesidad. Fíjense este aspecto objetivo que introduce en el análisis del consumo, que es por antonomasia ese ámbito de subjetividad que presupone la teoría neoclásica. Entonces, además, como señala Keynes, por ejemplo, la teoría de la probabilidad, todo este asunto de la necesidad puede ser perfectamente tratado con claridad y no hace falta esconder muchos supuestos ideológicos bajo esa formalidad matemática excesiva. Es decir, las curvas de indiferencia, las funciones de utilidad, las RMS, nos dan una apariencia de objetividad, de ciencia, con su expresión matemática rigurosa, cuando realmente lo que esconden finalmente es una
concepción, una visión ideológica de la realidad y el mundo, como vamos a ver. Aquí os doy una serie de lecturas que os recomiendo que hagáis para profundizar en estas perspectivas de las necesidades. Tenéis, por ejemplo, pues lo que os comentaba de Manfred Max Neff, este autor que ha escrito Desarrollo a escala humana, esa teoría de los satisfactores como esos medios que no son los bienes, son formas más complejas, es decir, para satisfacer una necesidad, por ejemplo, es necesario un ambiente, un estar. Si queremos educarnos, pues necesitaremos, por ejemplo, universidades, etc. Espacios donde reunirnos, como puede ser este espacio también, es decir, vídeos, encuentros en la red, etc., ¿no? Bien, también hay formas de ser que son importantes. No basta solamente tener libros, eso es insuficiente. No basta solamente tener objetos, también es necesario tener actitudes. Bueno, pues como vemos es una visión más omnicomprensiva del problema del consumo. Y aquí tenéis el libro de la economía humanística y otra serie de libros que tratan la cuestión de las necesidades, como la teoría de las necesidades de Doyle, aquí lo tenéis en español, en inglés, o también otras contribuciones de Jorge Richman, de Joaquín Sempere, que han trabajado mucho este asunto desde la perspectiva ecológica. Evidentemente, el consumo va a tener una relación muy grande con la economía ecológica desde el momento en que este sistema de consumo gobernado por necesidades dentro de una jerarquía del ingreso, donde el consumo, como vamos a ver, no es independiente, conduce inevitablemente al despilfarro de recursos y a un consumo sin sentido en muchas ocasiones, como vamos a ver. Bien, una de las cuestiones que introduce la perspectiva de las necesidades es que precisamente tiene que haber una jerarquía de necesidades y que además los bienes tienen que ser clasificados en cada momento según la necesidad a la que están sirviendo. Es decir, tiene que haber una jerarquía de las necesidades, o en el caso de que se trabaje con utilidad, tiene que existir eso que Strauss introdujo en el año 57 en un artículo, que es el árbol de utilidad, el cual nos está indicando que realmente eso que la teoría neoclásica generaliza en exceso, como es la sustitución de unos bienes por otros, indiscriminadamente y distintamente. Por ejemplo, si uno hace estudios empíricos, no conducen a nada, porque nadie sustituye un bien como el agua, que satisface una necesidad básica fisiológica de la sed, con otro bien que a lo mejor satisface otra necesidad, como puede ser la de instrucción, educación o conocimiento, como pueden ser los libros. No se sustituyen a ese nivel. Lo que se plantea, por ejemplo, en el árbol de las utilidades, y no es un planteamiento alternativo de entrada, sino de esa disidencia que intenta hacer más realista los planteamientos convencionales, es que en principio el consumidor lo que tiene es una serie de partidas donde gasta, y ahí asigna un dinero, pues, tanto dinero para la necesidad de alimentación, tanto para la de habitación y vivienda, o la de vestidos, etcétera, o ocio, recreación. Una vez que se hace esa asignación de recursos, a partir de ahí lo que va abriéndose es nuevas subcategorías. Por ejemplo, alimentación, pues fruta, verdura o proteínas. Luego el árbol se sigue expandiendo, y ya cuando llego, por ejemplo, a dentro de la categoría alimentación, dentro de proteínas, pues me puedo plantear pues, la carne de pescado, ave, etc. Solamente cuando llego muy al final del árbol, solamente ahí, cuando por ejemplo me tengo que plantear si carne de pollo ecológico o una carne de pato, es decir, muy próximo, solamente ahí podrían aparecer efectos de sustitución. Luego los efectos de sustitución están muy limitados. Además, cualquier cambio de precios que haya en un nivel, digamos, tan abajo del árbol de utilidad, puede efectivamente causar variaciones en el consumo de los bienes próximos y cercanos, pero no, por ejemplo, va a tener un efecto en el consumo de otros ámbitos o de otras categorías de consumo que el consumidor haya así definido. Como vamos a ver, todas estas características, tanto de este artículo de Strauss como, por ejemplo, el artículo de René Roy, que vamos a ver, el de jerarquía de las necesidades, escrito en Econométrica en 1943, que además Marc Lavoie considera que es el precursor de la teoría del consumo post-keynesiano,
Pues todos estos artículos han sido, como hemos dicho, pues escritos en revistas importantes. El artículo de René Roy en Econométrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de esos otros aspectos más relacionados con el papel del ingreso en el consumo de Duesenberry. Aquí tenéis un artículo, por ejemplo, de New York Times, donde precisamente Robert Frank se plantea por qué las teorías de Duesenberry, siendo tan realistas y explicando tan bien cómo se da el consumo en el mundo empírico y con los datos, por qué ha desaparecido de las universidades y en la academia. Es decir, por qué existe esa inercia a no querer cambiar los planteamientos y las perspectivas. Bien, Marc Lavoie, que es uno de los máximos impulsores de una teoría del consumo de la escuela post-keynesiana, por ese propósito que tiene el autor de lograr que haya una alternativa en todos y cada uno de los aspectos teóricos de la economía para poder sustituir el paradigma neoclásico por un paradigma alternativo, resume la teoría del consumo post-keynesiana en 7 grandes principios. Digamos que el principio 1 ya lo conocemos porque lo hemos visto en el tema anterior, y es qué tipo de racionalidad tiene nuestro agente económico. Sabemos que va a ser una racionalidad procedimental. Luego vienen una serie de principios que podemos decir que es del 2 al 6, donde claramente va a quedar caracterizado el punto de vista de las necesidades. Por ejemplo, las necesidades, uno de los principios que la caracterizan es la saciabilidad, que tiene que ver con los umbrales. Lo que nos viene a decir el principio de saciabilidad es que toda necesidad es muy exigente siempre y cuando no se alcance un umbral. Pero que una vez que se alcanza el umbral, esa necesidad queda ya saciada. Y por lo tanto, el consumo no va ya a realizarse ni va a sobreabundar sobre ese aspecto o esa necesidad. El siguiente punto que tiene que ver con la separabilidad de las necesidades, es decir, claramente, como hemos visto por ejemplo en el árbol de utilidad, tenemos que hablar de necesidades tipo básico, fisiológicas, de supervivencia, tenemos que hablar de necesidades, todo este tipo de consumo o todo este tipo de compras o de satisfactores van encaminados a satisfacer esta otra necesidad que es la de seguridad, etc. Es decir, todas las necesidades están claramente separadas en distintas categorías. Por lo tanto, no cabe de ningún modo hablar de una cesta de bienes, donde aparecen todos los bienes consumidos, indistintamente de qué uso o función es la que cumplen, y dan un nivel de utilidad total agregada. Aquí esto habría que relacionarlo con el principio de irreductibilidad de Nicolás Georges-Courroen, es decir, las utilidades o la funcionalidad de un bien para satisfacer una necesidad no es equiparable ni puede sustituir a la utilidad o satisfacción que habría que lograr o conseguir por el consumo de determinados bienes o determinados satisfactores para la satisfacción de otras necesidades. Las necesidades, además, podemos decir que tienen una jerarquía o subordinación en el sentido de que tenemos que estar bien alimentados, tenemos que conseguir unos mínimos, al menos, de una serie de aspectos carenciales que si no los logramos, pues eso produce una disminución y una deficiencia en el propio proceso de vida, y así con otras muchas necesidades de tipo de seguridad, de tipo afectivo. Tenemos que ir de manera progresiva, irlas cumpliendo para ir avanzando, ir subiendo en esa pirámide de necesidades hasta necesidades superiores. El crecimiento de las necesidades tiene que ver con ese otro punto o aspecto dinámico que hemos señalado, que es que las necesidades no son estáticas. Cuando se satisface una, hay una creatividad, dicho de otra manera. Es verdad que las necesidades tienen un aspecto gerencial, pero también es cierto que las necesidades tienen un aspecto de potencia, de posibilidad, de crecimiento. La no independencia lo que introduce es el contexto social, que es importantísimo. Como sabemos, la teoría neoclásica presupone, y no admite, o le cuesta mucho introducir en sus teorías, el hecho de la interdependencia en el consumo, que en todo caso lo introduce como una externalidad, con gran dificultad. Es decir, suele pensarse que el agente económico consumidor es un egoísta cuya utilidad solo depende de los bienes de consumo que realiza él y que no se compara ni tiene en cuenta lo que hacen los demás. Esto no es cierto.
lo que es real es que cada uno cuando consume continuamente se está comparando y está, digamos, observando qué es lo que está haciendo el grupo de referencia, aquel grupo de iguales o pares con los que se compara, o incluso aquel grupo inalcanzable, como del que hablaría Thorstein Veblen en la teoría de la clase ociosa, esas otras capas de ingresos más altos que están avanzando nuevas formas de satisfacer las necesidades. Y por lo tanto, que en algún momento todos los que están más abajo en esa jerarquía, en esa escala de consumo, intentan imitar e intentan alcanzar. Ese es el principio de la independencia. Bien, es como señalaba también Hannah Arendt, ¿no? Los lazos de la necesidad no necesitan ser de hierro, pueden ser de seda. Aquí, claro que pueden surgir nuevas necesidades por imitación, por contexto cultural, y en este sentido, como muy bien señala Joaquín Sempere, no es tan sencillo decir a veces qué es lo que es necesario o no. Pero es cierto que en la propia sociedad, el propio hecho de que nos comparamos, de que podemos tener envidia o queremos avanzar en las pautas de consumo comparándonos con los demás, nos pueden llevar a generar nuevas necesidades. Bien, el principio de herencia, de lo que nos está hablando es de que el pasado importa, y aquí se introduce el tiempo histórico, lo veremos. Bien, como hemos señalado, el asunto del consumo, la microeconomía, no es, digamos, el punto más esencial de una teoría alternativa post-keynesiana, porque, como señala Marc Lavoie en su libro, la perspectiva alternativa es holística, entiende la economía como un todo, como una sociedad de acuerdo con las propiedades emergentes. Es decir, no podemos concebir el sistema económico simplemente como suma de partículas individuales independientes, puesto desde el momento en que existen sociedades, desde el momento en que hay relaciones, desde el momento en que los individuos nos relacionamos unos con otros dentro de un contexto social, pueden aparecer propiedades emergentes, como veremos. Bien, así todo, es cierto que todos los autores post-keynesianos importantes, aquí se ponen una serie de ejemplos, por ejemplo, Joan Robinson, gran autora post-keynesiana de Cambridge, Luigi Pasinetti también de Cambridge, o Sheffield también de Keynes, pues si nos damos cuenta, todos ellos señalan siempre, de una manera dispersa tal vez, por lo que hemos señalado, que realmente para poder explicar el consumo necesariamente hay que hablar de una jerarquía. Y en el caso de Joan Robinson, por ejemplo, señala el principio de no independencia, es decir, hay una competición en el consumo. Es decir, nos inducen o queremos consumir lo mismo que los Joneses, es decir, pues las familias que son como nosotros o que nos creemos nosotros que no podemos ser muy distintos a ellos, ¿no? Es lo que ahí Joan Robinson señala como el deseo de impresionar a nuestros vecinos. Bueno, vamos entonces a presentar un poquito de una manera más gráfica el punto de vista de las necesidades. Bien, aquí por ejemplo podemos tener una categoría de necesidades, una pirámide de necesidades siguiendo Maslow, donde por ejemplo podemos ver la separabilidad perfectamente. Evidentemente estas categorías pues no son unos absolutos. Podemos presentar esta clasificación o podemos ir al libro de Manfred Max Neef, que os he señalado antes, desde una perspectiva más ecológica, y tener una categoría quizás más amplia, con algunas categorías coincidentes, con otras a lo mejor distintas. Pero en última instancia el análisis es muy similar. Bueno, vamos a ver cuáles son las categorías. Pues por ejemplo, aquí tendríamos lo que serían necesidades materiales en la parte baja de la pirámide, necesidades sociales y después en la parte superior de la pirámide de Maslow, necesidades morales. Digamos que en toda la parte baja podríamos decir que esas necesidades son carenciales, es decir, la falta de cumplimiento de un consumo mínimo, cumpliendo los umbrales necesarios, pues podrían provocar deficiencias, carencias, y esas carencias podrían hacer daño tanto al desarrollo de la vida, a nuestra salud, como podrían hacer también daño a nuestro equilibrio psicológico o mental. Vamos a ver, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que son los cuidados, tan relacionado con, por ejemplo, con la economía feminista y el papel del trabajo no mercantil y no pagado desarrollado en los hogares. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, todas las necesidades de tipo fisiológica, que serían necesidades de supervivencia, hay que sobrevivir, tenemos un cuerpo, y por lo tanto necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos habitación y necesitamos dormir, por ejemplo. Después tendríamos
Una vez que ya están satisfechas esas necesidades básicas, hay otra necesidad también importante, que es la de seguridad. El ser humano no le basta con comer hoy, tiene que tener una expectativa de que va a comer mañana, pasado mañana y dentro de un mes. Todas esas necesidades de, digamos, de continuidad y no estarnos preocupando de manera continua si vamos a tener trabajo, si nos van a despedir. De ahí la importancia, por ejemplo, de asegurar el pleno empleo para conseguir esa estabilidad, esa seguridad, que es una necesidad. No solamente es una necesidad del trabajo, es una necesidad la estabilidad en el trabajo. Bueno, pues eso estaría todo dentro de esa separabilidad de que hemos dicho la necesidad ocupa una nueva categoría que podríamos llamar seguridad. Además, todos pertenecemos a algún grupo social. En este caso podríamos llamar que es la necesidad de pertenencia o afiliación. También podríamos hablar de una necesidad de identidad. Además es importante la autoestima, el reconocimiento por otro, lo cual quiere decir que, bueno, es importante que trabajemos, es importante que se nos respete en el trabajo, que se nos reconozca, no solamente hay que producir. Y después podemos hablar de unas necesidades morales superiores, que podemos hablar, por ejemplo, pues, de un sentimiento de justicia, de libertad, de creatividad, entendimiento, etc. Bueno, como vemos en esta segunda gráfica, aquí aparece la idea de tanto del umbral como la que hemos denominado subordinación y crecimiento en cierta medida. Me explico. Es decir, vemos aquí, por ejemplo, en el eje de las X, el desarrollo desde la perspectiva psicológica de Maslow, y después aquí vemos lo que se llama saliencia o intensidad. Es decir, la exigencia que esa carencia está provocando en nosotros, la atención que nos exige para satisfacerla. Bien, bueno, como nos damos cuenta, empezamos con la necesidad fisiológica, que sería la primera onda, la primera categoría básica de necesidad. Bueno, nos damos cuenta que si tenemos unas carencias muy grandes, es decir, el consumo no está alcanzando el umbral, la intensidad es muy alta. Y además, a medida que el umbral o el tiempo pasa y esa necesidad no se satisface, esa intensidad crece. Esa intensidad crece hasta alcanzar un máximo. Cuando nos vamos acercando al umbral, y desde luego cuando ya alcanzamos el umbral, nos damos cuenta que ya esa saliencia o intensidad en la atención empieza a decaer. Ya estamos tranquilos. Por ejemplo, la sed. Pues estamos todos de acuerdo en que bebemos hasta saciarla completamente y que de hecho bebemos tanta agua que ni nos preocupa mucho esa necesidad ahora mismo. Bueno, pues aquí tendríamos esa caída en la necesidad fisiológica. Ahora bien, cuando una necesidad empieza a satisfacerse, otra de otro nivel aparece. Hay una subordinación y entonces aparece, por ejemplo, la seguridad. La necesidad de seguridad exige una satisfacción, exige recursos, exige gasto y una serie de consumos. Y la vamos satisfaciendo. Se hace muy exigente y de nuevo alcanzamos un máximo y pasado un determinado umbral vuelve a decaer. Pero entonces aparece una nueva, etcétera, etcétera. Continuamente estamos saltando de una a otra. Y continuamente estamos creciendo. Y vamos a ver que incluso, de acuerdo a los ingresos de cada cual, la manera de satisfacer una determinada necesidad puede ser más o menos compleja, más o menos costosa, en términos de recursos. Centrarnos algo más en el principio de crecimiento de las necesidades y no independencia en el consumo de los consumidores. Son, como hemos visto, dos principios que van a introducir sobre todo el aspecto de potencialidad en la necesidad. Es decir, por un lado tenemos que satisfechas unas necesidades vamos saltando a unas nuevas, pero también se introduce la cuestión del ingreso. Es decir, depende en qué nivel o escala del ingreso estemos, así será nuestra forma o nuestra pauta de consumo. Y en este sentido, como señalamos, no solamente, señalamos en el primer punto, no solamente estamos pasando a satisfacer necesidades diferentes, subiendo o escalando una pirámide, sino que también cuando aumenta nuestro ingreso, estamos continuamente comparándonos con el consumo que realizan otros grupos humanos de referencia, nuestros vecinos, o unos vecinos inalcanzables que pertenecen a una forma
social de consumir que nos parece muy elevada o diferente. Y entonces, en ese crecimiento del consumo, en ese no querer quedarnos donde ya estábamos o de la manera en que estábamos consumiendo, es muy importante saber cómo se realiza el aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, en lo que pudo haber supuesto el pasar de usar un transporte de tracción animal como los carros de caballos a el uso de automóviles. ¿Quiénes fueron los primeros que accedieron? Etcétera. ¿Qué grupos sociales accedieron en primer lugar? Y cómo fueron esos grupos sociales enseñando, abriendo el camino a los grupos en un consumo, digamos, menos complejo o sofisticado. Por lo tanto, el aprendizaje de las necesidades nuevas y superiores es un asunto importante. Evidentemente, ese asunto es un asunto eminentemente social, que habla de una estructura social o incluso, podemos decir, de clases sociales, sean como sea que las definamos. Por lo tanto, es muy importante el ingreso, sobre todo a la hora de explicar el consumo. Los efectos renta son muy importantes. No solamente para saber en qué jerarquía me encuentro, sino incluso son importantes para saber el nivel en el que voy satisfaciendo los umbrales y puedo ir pasando a la satisfacción de necesidades más elevadas o más altas. Ese aprendizaje no puede ser explicado por las preferencias, por esas curvas de indiferencia, que en la teoría neoclásica o convencional son un dato de naturaleza, están dados, son inamovibles, nadie puede afectar las preferencias, pero lo cierto es que las preferencias en muchos casos no están dadas, hay que formarlas, hay que construirlas, mediante muchas veces un proceso de aprendizaje donde la envidia o la comparación con un grupo social de referencia es fundamental. Esto lo sabe muy bien el marketing. El marketing no hace más que provocar la envidia en las campañas de publicidad y ofrecernos unos modelos de imitación y unos modelos a los cuales nos quieren hacer creer o nos sugieren que debemos parecernos. Bien, eso está recogido, por ejemplo, en una serie que podéis ver, como es Mad Men, una serie donde se explica muy bien toda la cuestión de la publicidad y cómo se logra y cómo se estudia de una manera muy realista, como quieren hacer también los post-keynesianos, el incentivo de las pautas y las formas de consumo, la introducción de nuevos productos, productos que no conocen los consumidores y que hay que educar. El introducir en nuestro análisis del consumo el principio de no independencia y el crecimiento de las necesidades introduce ese aspecto social y también esa formación de las preferencias. Es decir, no vamos a admitir el supuesto neoclásico de que las preferencias son naturales y los consumidores las tienen ya realizadas o hechas. Al contrario, hay que formarlas. Por ejemplo, veamos la serie de televisión Mad Men, que juega en su título con la doble acepción o significado de Mad, hombres locos, Mad, y hombres de Madison, Madison Avenue, que es donde se encuentran o localizan las empresas de publicidad. En ella podemos saber algo que ya, por ejemplo, Rafael Sánchez Ferlosio, en muchos de sus escritos, pues un poco de manera irónica, cuestiona o critica, que es ese lema de los grandes almacenes que dicen especialistas en ti, como si nosotros fuéramos algo ya formado, constituido, con unas preferencias claras, con una identidad definida, la cual no se puede ni manipular ni modificar. Todo tiene un límite, desde luego, pero lo que está claro es que muchas veces las empresas de publicidad no averiguan deseos, sino que crean esas necesidades y nos enseñan el camino en ese crecimiento, en ese cambio de las pautas de consumo. Por lo tanto, hay un elemento central en este punto de vista de las necesidades, que es la clase social. Como muy bien señala Marc Lavoie, el impacto socioeconómico en las compras pues debe de reforzar, dar mayor valor racional, mayor probabilidad a nuestra creencia de que el gasto en demanda tiene que estar muy influenciado por las clases sociales, es decir, por la renta, por el ingreso. Por ejemplo, la teoría de las clases ociosas de Thorstein Veblen pues plantea esta cuestión de una manera muy exhaustiva y muy detallada,
donde vemos claramente que aquellos sectores con mayores ingresos pues realizan el gasto en consumo más extravagante y más llamativo, el cual sirve, ¿verdad?, al resto de niveles de consumo o niveles socioeconómicos como un ejemplo a seguir. De alguna manera serían la vanguardia que van marcando cuál es el camino. Bien, por lo tanto, es muy importante, repetimos, los efectos renta. De hecho, la gran diferencia entre la teoría keynesiana y la teoría neoclásica es que mientras la keynesiana da muchísima importancia a la renta como causa fundamental y explicativa del consumo, mientras que los neoclásicos le dan mucha importancia a los efectos de sustitución. Como hemos dicho, pues la jerarquía de las necesidades, la separabilidad, el principio de reductibilidad, también la idea del árbol de utilidad, lo que hace es limitar muchísimo los efectos de sustitución. Sí que los hay, pero no de manera indiscriminada ni general, sino solamente entre aquellos bienes que cumplen una funcionalidad muy cercana. Bien, que la cuestión social y el consumo tiene una dimensión de grupo y que lo que hacemos y cómo consumimos nos afecta mucho y tenemos muy en cuenta lo que hacen los demás. Bueno, pues hay una serie de efectos llamados el efecto Snob, el efecto Veblen, el efecto arrastre, que difícilmente caben dentro de una teoría neoclásica, pero fácilmente son perfectamente comprensibles en una teoría post-keynesiana. Por ejemplo, los snobs. Pues los snobs, por ejemplo, cuando los precios bajan, no aumentan el consumo, al contrario, se salen, porque un snob quiere comprar cosas que que los demás no consuman. Por lo tanto, si un bien se va popularizando, pues ellos dejan de consumir ese bien, no por nada, sino simplemente por no parecerse al resto de los mortales. Veblen hablaba de la importancia de los bienes de lujo del propio precio. Es decir, que una cosa sea cara es muy atractivo. Si se abarata ya deja de ser interesante porque ya no sirve como una señal de estatus. El efecto arrastre es diferente, es la imitación. Todos queremos estar donde están los demás. Si alguien se compra un coche, pues todos queremos tener ese tipo de coche. Es decir, la preferencia por un determinado producto se hace tanto más grande cuantos más consumidores adquieran ese producto. En cualquier caso, ese consumo viene explicado por un componente social o de pertenencia a una determinada sociedad, como hemos señalado. Vamos a introducir el principio de herencia o efecto dotación, donde lo que vamos de algún modo a introducir aquí es la idea de tiempo histórico, que forma parte también muy importante, como señala Joan Robinson, de cualquier perspectiva post-keynesiana. Es decir, el pasado importa y el pasado nos afecta. Esto está también recogido en Duesenberry, que explica por qué, por ejemplo, cuando llega un momento de crisis, por qué es verdad que las rentas bajan mucho pero el consumo no baja tanto. ¿Por qué? Porque nos acordamos de los estilos de vida que teníamos y nos resistimos mucho a adecuarnos a la nueva realidad de ingreso o caída en producción. Bien, hablar de tiempo histórico pues es lo mismo que hablar de dependencia en la trayectoria, es decir, path depending. Un ejemplo, pues un ejemplo lo tenemos por ejemplo en la máquina de escribir, que es claramente un ejemplo de las consecuencias que tiene el tiempo histórico y la dependencia de la trayectoria. ¿En qué sentido? Bueno, pues que por ejemplo cuando se organizó la disposición de las teclas en las máquinas de escribir originales, pues se puso de una determinada forma, QWE, RTY, UIO, PI. No es la más eficiente, no es la que nos permite escribir más rápido, pero es que cuando se produjeron esas primeras máquinas de escribir, lo importante precisamente era no ir rápido, porque, digamos, si la mano iba demasiado rápido, el mecanismo no, digamos, aceptaba esa rapidez y entonces, digamos, esos bastones que iban pulsando en el papel, pues se podían atascar. Por lo tanto, se buscó una disposición que, al contrario, que fuera algo más dificultosa para que la máquina no fuera tan rápida y evitar ese atascamiento, digamos, ese defecto de la máquina. Bueno, pasa el tiempo y ahí está ya esa decisión tomada y llegan los ordenadores y ahora podemos ir a toda velocidad, tenemos máquinas que ya no se atascan como las anteriores. ¿Vamos a cambiar la disposición de las teclas en el teclado? No. No, porque eso tendría unos costes de cambio muy grandes. Dicho de otra manera, el pasado importa, lo que se hereda del pasado nos afecta y no es fácilmente modificable. Bueno, pues esto, que entra parte de cualquier visión realista
de una teoría económica alternativa, pues como sabemos, difícilmente entra dentro de esas teorías idealizadas de tipo mainstream. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, y eso implica que las curvas de indiferencia tampoco están predefinidas, de alguna manera son endógenas. Vamos a poner un pequeño ejemplo con una curva de indiferencia, donde además vamos a introducir dos ideas muy importantes, como es WTA, Willingness to Accept, que es una idea muy empleada en la teoría neoclásica, que es el deseo para aceptar, o dicho de otra manera, el precio que tendría que pagarle a alguien para que vendiera alguna cosa, objeto, o se desprendiese de una determinada mercancía o bien que tuviera. Y después tenemos willingness to pay, que es cuando uno va a comprar, es decir, willingness to pay, WTP, es el deseo de comprar, es el precio máximo o precio de reserva que alguien estaría dispuesto a pagar por consumir una unidad más de un determinado bien. Estos son realmente RMS, relaciones marginales de sustitución, y dan esas tasas de sustitución de objetos o bienes en términos del valor o utilidad que le da el consumidor, del cual ya hemos hablado anteriormente. Bueno, vamos a ver, y siempre se supone que el willingness to accept y el willingness to pay pues está dado a priori y no viene afectado por una experiencia o un principio herencia. Vamos a verlo en este ejemplo. Supongamos que tenemos en el eje de las X el día de vacaciones al año, posibles días de vacaciones para un individuo. Y en el eje de las Y tenemos las posibles ganancias o ingresos, salarios, de tal manera que cada punto representaría una combinación de días de vacaciones y salario posible. No estamos hablando de realidades, estamos hablando de posibilidades. La teoría neoclásica siempre parte de estas consideraciones hipotéticas. Yo podría tener preferencias hasta de objetos que nunca, de los cuales nunca he tenido ninguna experiencia o no he conocido. De tal manera que, por ejemplo, supongamos que el individuo se encontrara en el punto A, vamos a suponer, y a ese individuo se le dijera, en caso de que usted se encontrara en el punto B', o en el caso de que usted se encontrara en el punto B, ¿cuál es su willingness to accept y cuál es su willingness to pay? ¿Cuál es el deseo de aceptar una determinada propuesta? ¿Cuánto tendríamos que pagarle? Y en el caso de que sea un deseo de pagar, ¿cuánto deberíamos de pagarle? Por ejemplo, supongamos que el individuo se encontrara en el punto B. Finalmente, el individuo tiene una serie de vacaciones y tiene un ingreso, un salario. Bien, mientras el individuo, vamos a hacerlo así, mientras el individuo no se encuentre en B, si esa combinación de vacaciones-salario está en el punto B, pues, y consideramos que hay otra combinación, salario, que sería B', una cantidad de salario B' y una cantidad de vacaciones, tal como se da en el punto B', podemos, en principio, suponer que el punto B' y el punto B son indiferentes. Es decir, que el punto B', aunque tiene menos vacaciones, sin embargo, tiene un ingreso superior que compensa las menores vacaciones. El mismo razonamiento en el punto B nos estaría indicando que aunque el individuo tiene más vacaciones y menos ingresos, ese menos ingresos está suficientemente compensado por esas cantidades de más de vacaciones. Bueno, supongamos que en el punto A el individuo, sin estar en esos dos puntos, dijera que el punto B' y el punto B son indiferentes. Bien. Entonces, si eso es así, el individuo, cuando se encuentra en el punto B', tendría que decir que cuánto dinero estaría dispuesto él a pagar por conseguir una cantidad adicional de vacaciones. Bueno, pues todos estamos de acuerdo que si el individuo con tanto ingreso se le dijera que se le van a dar, por ejemplo, desde A hasta B 25 días más de vacaciones, y le preguntáramos que cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por conseguir 25 días más de vacaciones, él señalaría el segmento B'A, es decir, $1000 año, por ejemplo, estaría dispuesto a sacrificar esa cantidad. Ese sería el willingness to pay, la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar o la suma de dinero a la cual él renunciaría por comprar esas cantidades más de vacaciones, esos 25 días más al año. Si él se encontrara en el punto B y ahora nos planteáramos cuánto tendríamos que pagarle de dinero, es decir, el willingness to accept, el willingness to sell,
para que él vendiera, para que él se desprendiera de 25 días de vacaciones, pues él tendría que contestar que lo que tendríamos que pagarle sería precisamente el segmento AB', es decir, $1000 al año. Es decir, si usted quiere que yo tenga menos vacaciones, si usted quiere que yo le venda estos días de vacaciones, que yo sacrifique este bien, pues usted me tiene que dar tanto dinero. Bueno, observar que el willingness to pay y el willingness to accept coinciden. El willingness to pay lo vemos desde el punto B' al punto B y el willingness to accept desde el punto B al punto B', pero en todos casos sería el mismo segmento AB'. Esto es en teoría. Y esto presupone que las curvas de indiferencia están dadas y que las relaciones marginales de sustitución, que al fin y al cabo es una medida en el límite de esta tasa de sustitución, de este willingness to accept, willingness to pay, pues tendría que no modificarse y además dar siempre el mismo valor. Sin embargo, el principio de herencia desmiente esto. Desde el momento en que el individuo estuviera en el punto B o en el punto B', y ya no fuese una cuestión hipotética, podría modificar perfectamente los valores de estos precios que daba hipotéticamente o inicialmente según unas curvas de indiferencia naturales y dadas a priori. Porque si el individuo se encontrara ya con esta cantidad de vacaciones y las heredad del pasado y ya estuviera acostumbrado a tener muchas vacaciones, aunque poco ingreso, él valoraría mucho lo que tiene. De tal manera que en el momento en que alguien le viniera a decir cuánto dinero tendría que pagarle a usted porque renuncia a estas vacaciones, automáticamente incrementaría el valor que le da a estas vacaciones de las cuales ya dispone y exigiría una suma de dinero mucho mayor. Lo mismo pasaría si yo en el punto B' le digo al individuo que cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por conseguir esa cantidad de vacaciones. Bueno, él evidentemente ya, como ahora sí que valoraría mucho la cantidad de ingresos que tiene, porque ya se habría acostumbrado a esa realidad, pues ahora no estaría dispuesto a entregar esta suma de dinero tan grande, sino que por esas mismas cantidades de vacaciones estaría dispuesto a entregar una cantidad mucho menor. Bueno, pues si en lugar de entregar esta cantidad tan grande de dinero para conseguir estas vacaciones, vemos que tendría que renunciar a menos para mucho más, pues estaríamos dándonos cuenta que los puntos indiferentes ya no estarían en B, estarían en puntos por encima de la curva de indiferencia inicial. Dicho de otra manera, que los puntos que definirían la nueva curva de indiferencia se volverían a redefinir. De alguna manera, la curva de indiferencia sería endógena. Pues, siguiendo de alguna manera ese esquema tradicional que organiza la teoría del consumo a partir de las preferencias y un conjunto de alternativas o frontera, vamos a estudiar cómo serían entonces las preferencias desde una perspectiva alternativa post-keynesiana. Bien, las preferencias no serían esas curvas de indiferencia que tienen unas tasas de sustitución, unas RMS definidas, sino que serían lo que se llaman unos órdenes lexicográficos. Hay una cita de Diderot, precisamente, digamos, un poquito iconoclasta, siguiendo ese carácter de la época de la enciclopedia del siglo XVIII, donde precisamente nos viene a decir que ese principio de indiferencia, esa posibilidad de que dos objetos puedan ser igualmente valorados, es algo humano, pero no es algo divino. El punto de vista, según Diderot, de cómo Dios valoraría las cosas sería precisamente el llamado orden lexicográfico. Desde el momento en que los seres humanos a veces decimos que las cosas son indiferentes porque esas pequeñas diferencias o pequeñas variaciones de un objeto respecto a otro son tan pequeñas que no los vemos, pero que Dios lo vería. Y Dios, viendo esas pequeñas diferencias, siempre sabría si una cosa es mejor que otra o una cosa es más valiosa que otra. Y por lo tanto, tendría también órdenes lexicográficos. Pues precisamente ese orden lexicográfico, señalado por Diderot, es el que nosotros vamos a atribuir a las preferencias habituales en la teoría del consumo post-keynesiana. Volvemos otra vez a autores considerados, importantes de la teoría post-keynesiana como Alfred Eichner o como Philip Aresti, que vuelven a señalar este hecho. Es decir, en caso de que hubieran preferencias, han de ser de un tipo de orden lexicográfico. Vamos a ver qué significa esto. Bien, vamos a explicar los órdenes lexicográficos siguiendo un esquema evolutivo, empezando por unas representaciones gráficas sencillas, vamos a irlas complicando, hasta llegar a un orden lexicográfico ya maduro o complejo, que serían
los órdenes lexicográficos de Nicolás Georgescu Roentgen, llamado curvas o cuasi curvas de indiferencia. Bueno, pues las preferencias que utilizaríamos para el estudio de una teoría postkeynesiana serían los denominados órdenes lexicográficos. Lo que va a introducir el orden lexicográfico es una idea de prioridad. Por ejemplo, a la hora de tomar determinadas decisiones, y esto lo saben muy bien los profesionales del marketing, la compra de determinados productos, por ejemplo, el coche, el automóvil, pues nos damos cuenta que es un combinado de una serie de características, de muchos aspectos. Y en general, una teoría más convencional consideraría que realmente lo que hace un individuo a la hora de tomar una decisión es como una media ponderada de las diferentes dimensiones de ese producto. De tal manera que a lo mejor, pues, si no es demasiado bueno el coche en el consumo de gasolina, pues podrá ser mejor en el diseño, que una cosa puede compensar a la otra. Precisamente esta ausencia de compensación y esta importancia de que hay prioridades, de que determinados aspectos de los objetos y de las cosas son prioritarios y que si no se logran, pues, satisfacer o no se alcanza a un determinado nivel, pues la clasificación que hacemos de ese objeto respecto a otro objeto, pues no mejora, es precisamente lo que recoge el orden lexicográfico. Bueno, supongamos, en principio, un determinado objeto, una determinada mercancía, una determinada circunstancia, que viene a estar caracterizada por dos características o dos dimensiones, una dimensión Z1 y una dimensión Z2. Podemos pensar, por ejemplo, en principio Z1 y Z2 son bienes, es decir, cosas que valoran positivamente si tenemos más de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos pensar que alguna de ellas fuera un mal y precisamente una de las características podría ser, por ejemplo, la calidad de la enseñanza, y otra característica, que en este caso sería el mal, sería el precio. Por lo tanto, calidad y precio podría caracterizar un punto en el plano que indicara un determinado objeto. Por ejemplo, universidad pública o universidad privada. Bien, vamos a volver a la explicación del orden lexicográfico, considerando que Z1 es una característica buena de algún objeto y Z2 es una característica dada de un objeto. Lo que estamos midiendo en el eje de las X son las cantidades de esa característica, y lo que estamos midiendo en el eje de las Y son las características o la cantidad de característica Z2 que tendría ese objeto. Bien. Lo que está diciendo el orden lexicográfico es que a la hora de yo comparar un par de objetos, los cuales a su vez se caracterizan como puntos en el plano, se pueden representar como puntos en el plano, a la hora de yo clasificarlos desde una perspectiva de preferencia, es decir, cuál prefiero, cuál es mejor, yo considero que hay una prioridad, que puede ser, por ejemplo, la característica 1. Es lo primero que miro. Y clasifico a los objetos según la cantidad que me ofrecen esa característica. Eso daría lugar al denominado orden lexicográfico infantil o naif, que es el primero que tenemos aquí. Se llama orden lexicográfico porque los objetos están clasificados como se clasifican en un diccionario las palabras, es decir, lo prioritario es la primera letra. Si es una A, va en primer lugar. Posteriormente, si tenemos dos palabras que tienen la A, entonces observamos el segundo elemento, etcétera, etcétera. Y aquí se procede de igual manera. Cualquier objeto lo vamos a clasificar según la cantidad que tengan del bien Z1. Solamente cuando hubiera un empate, cuando esos objetos tuvieran la misma cantidad de Z1, podríamos pasar a determinar la cantidad que tendría de la otra característica secundaria o subsidiaria. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos tres objetos. Esto puede representar, por ejemplo, tres coches. Tenemos un Ford, tenemos un Citroën y tenemos, por ejemplo, un Rolls Royce, los cuales vienen caracterizados por cantidades finitas y determinadas de una característica 1 y una característica 2. Bien, pues, ¿cómo clasificamos? Por prioridad. Los más valorados, está claro que sean los que nos ofrezcan mayor cantidad de esa característica que nosotros hemos determinado, hemos decidido que es prioritaria, Z1. Pues está claro que B y C le ganarían claramente a A. Ahora bien, entre B y C, que para mí, desde el punto de vista de la característica 1 son iguales, podría discriminarse o determinarse que puede ser mejor C que B, si hacemos una valoración estricta. Pero en un orden lexicográfico naif, podemos considerar incluso que la característica 2 no tiene mayor importancia,
que ni siquiera se observa. Sería una de las maneras de entender este orden lexicográfico. Por lo tanto, C y B podrían considerarse incluso indiferentes, si se quisiera. Vamos a introducir ahora un aspecto típicamente poskeynesiano, como son los umbrales, del cual hemos hablado en el principio de saciabilidad de las necesidades. Bien, supongamos que definimos el umbral a un nivel Z1 estrella de esa característica para nosotros prioritario. Lo primero que se observa, lo primero que el consumidor examina. Pero esta vez no lo examina continuamente. No siempre es prioritario la característica Z1. Solamente es prioritario si el consumo es inferior a ese umbral. Y supongamos, por ejemplo, que cuando se sacia esa necesidad, se alcanza ese umbral y ya pasamos a objetos donde tiene una cantidad superior a Z1, entonces la prioridad cambia. Hay una inversión de la prioridad y ya la característica 2 se considera. Bien, pero añadimos algo más en este orden lexicográfico que podemos llamar natural con un punto de saturación. Y es la siguiente. En el espacio, en aquella parte del plano donde lo prioritario es la característica 1, vamos a suponer que no se observa nada de la característica 2. Por decirlo de alguna manera, la característica 2, en un contexto donde el aspecto 1 es tan importante como que deja de tener importancia y no se observa, y no se valora. Por lo tanto, lo que podemos decir es que si Z1 es menor que el umbral, entonces la satisfacción solo depende del nivel de consumo o de acceso a la característica 1. S es igual a S de Z1. Bien. ¿Y qué sucede cuando pasamos ese umbral? Pues lo que sucede es que si Z1 es mayor que Z1 estrella, entonces la satisfacción es la que dé el umbral. Por lo tanto, ahora es prioritario la cantidad que se tenga de la característica 2, pero la característica 1 le va a suceder en esta parte del plano lo que le sucedía antes a la característica 2, y es que deja de ser importante y no se observa. Esto es un caso particular, ¿de acuerdo? Bueno, pues si esas reglas se cumplen, la ecuación o función que nos daría el nivel de satisfacción o de preferencia de un determinado objeto sería Z1 estrella, es decir, solamente observaría la cantidad umbral, y Z2. Bien, estos son criterios suficientes para ordenar cualquier punto del plano. A la izquierda del umbral, pues todo punto que tenga mayor cantidad de Z1 es más preferido, más valioso. Luego B y C son más preferidos que A. Pero B y C sean diferentes porque aunque C tiene mayor cantidad de la característica 2, el consumidor está tan obsesionado o tan preocupado por la característica 1 que realmente descarta y no observa la 2. Lo mismo sucedería, pero al revés, a la inversa, si pasamos del umbral. En este caso, los puntos más valorados serían los que tienen más característica 2, por ejemplo G, E, G y E a su vez, G es el más valorado, E sería menos valorado porque tiene menos cantidad de la característica 2, y E y F quedarían, en principio, por lo que respecta a la cantidad 2, empatados. Y como la cantidad 1 no se está observando, pues serían indiferentes. Y F sería más preferido que E. Bien, aquí hay un asunto, y el asunto es que una de las características no se tiene en cuenta en uno u otro lado del umbral, a la derecha o a la izquierda del umbral. Y vamos a intentar corregir esto en lo siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que podemos mantener, lo vamos a llamar un orden lexicográfico natural, vamos a suponer que es lo mismo, pero que cuando se sobrepase el umbral, entonces aparezca una sustitución propia de la economía neoclásica. Es decir, sería un caso ecléctico o de síntesis. Entonces tendríamos el orden natural, como lo acabamos de definir, a la izquierda del umbral, pero pasado el umbral podrían darse tasas de sustitución. Es decir, si ya la característica 1 pues, está suficientemente satisfecha por parte del consumidor, a lo mejor este estaría dispuesto a sustituir la característica 1 por la característica 2. De tal manera que podríamos volver a definir curvas de indiferencia convexas y decrecientes. Bien, y volverán a aparecer tasas de sustitución. Ahora bien, para alcanzar el orden lexicográfico que nosotros vamos a usar, que es el propuesto por Nicolás Georgescu-Roegen, que lo llama curvas de cuasi-indiferencia, como vamos a ver son curvas de cuasi-indiferencia porque al final, gráficamente, a la izquierda del umbral
va a venir dado por líneas rectas verticales. Pero son cuasi indiferencias porque, como vamos a ver rápidamente, realmente esos puntos no son indiferentes. Los puntos que están en una misma curva de cuasi indiferencia. De hecho, las curvas de cuasi indiferencia lo que nos van a estar indicando es el orden de prioridad, lo que es prioritario. En el caso de encontrarnos a la izquierda del umbral, está claro que en esas verticales, las verticales que estén más a la derecha indican mayor satisfacción de la prioridad o mayor nivel de utilidad. Y lo importante es eso, qué es más prioritario, qué es más importante y qué es menos a nivel de curvas de cuasi indiferencia. Y posteriormente sí que hay un desempate. Es decir, una vez que ya la prioridad se ha cumplido, entonces examinamos el segundo aspecto. El segundo aspecto en este caso sería ver qué cantidad de característica 2 habría en la curva de cuasi indiferencia de C y B. Como C tiene más cantidad de característica 2 que B, estando empatados en la característica que estamos observando, bueno, pues entonces C sería más preferido que B. Ahora bien, serían indiferentes desde la perspectiva que hemos señalado anteriormente, que sería la cantidad que poseen de esa característica, digamos, de referencia, ¿no? Y en este sentido cabría hablar de una cuasi indiferencia, aunque es una falsa indiferencia. Del mismo modo, cuando ya saltamos del umbral, lo que sucedería sería que la prioridad se invertiría, cambiaría, y ahora nos encontraríamos con curvas de cuasi indiferencia completamente horizontales, donde las que estén más altas, estén por arriba, indican que satisfacen más el nivel de prioridad y por lo tanto son más preferidas, y las que estén por abajo. Eso es lo importante, las que están por arriba, las que están por abajo. Y vuelve a suceder lo mismo. Hay cuasi indiferencia, falsa indiferencia en la comparación de puntos que estén sobre una misma línea horizontal. Por ejemplo, el punto E y el punto F se encuentran en una misma línea horizontal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la característica 2, son igualmente preferidos o valorados. Ahora bien, como la característica 1, una vez que ya se ha observado la cantidad poseída de característica 2, entra a ser examinada, pues podemos decir que F es más preferida que E. Pero sin embargo, vamos a considerar que el punto F y el punto E, aunque está claro que no son indiferentes, desde esa perspectiva de cuasi indiferencia vamos a decir que son cuasi indiferentes. Bien, estas son las curvas que vamos a manejar en los análisis posteriores y que tenemos que manejar. Aquí tenéis toda la expresión matemática que explica lo que acabamos de decir. Es decir, cuando la cantidad Z1 es menor que el umbral, entonces lo importante, lo que determina la preferencia, es la cantidad que se tiene de la cantidad 1. ¿De acuerdo? Y solamente desempataría posteriormente si hubiera un empate viendo la cantidad 2. Por ejemplo, aquí la cantidad que se tiene en el punto B tiene una cantidad 1 mayor que A, pues por lo tanto es más preferido. Y la característica 2 pues no se tendría en cuenta salvo que hubiera que desempatar. Y lo mismo veríamos en esta expresión. Si Z1 es mayor que Z1 estrella, entonces lo que se observa es la característica 2 y por lo tanto el punto B sería preferido a la A si el punto B tuviera característica 2, que ahora es la prioritaria, en un nivel superior o mayor que la que tiene A. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a contrastar las conclusiones, las visiones que están representadas en las curvas de indiferencia neoclásicas, que vamos a representar en la gráfica de arriba, superior, con las conclusiones y la visión de la economía tan diferente, tan radicalmente distinta, que nos permite, y gracias a las curvas de indiferencia, órdenes lexicográficos, curvas de cuasi indiferencia de Nicolás Llorella Kurruegen, vamos a ser capaces de obtener y de definir. Bien, además en un contexto, en un problema tan importante hoy en día como es la destrucción del medio ambiente, que tiene una importancia ecológica fundamental. Y vamos a ver que las conclusiones son, repito, radicalmente diferentes. Vosotros, estudiantes, alumnos, alumnas, vais a apreciar realmente la importancia que tiene, espero, para todos, la importancia que tiene, repito, analizar desde una perspectiva radicalmente distinta a la convencional y mainstream. Por ejemplo, un asunto como este. Vamos a ver que hay diferencias. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a la parte de arriba, que es la que todos conocemos y en la cual nos han educado o maleducado. Depende cómo se mire, ¿verdad? Bueno, en el eje de las X hay una característica que es el medio ambiente. Sería nuestra característica 1.
Y en el eje de las Y's tenemos la riqueza, el ingreso, el dinero. De tal manera que cada punto en el plano es una posible situación personal nuestra. Tenemos un determinado nivel de satisfacción porque disfrutamos de un medio ambiente natural que tiene una determinada calidad y cantidad que viene representado por el punto que representemos en el eje de las X, y además tenemos una determinada cantidad de riqueza o ingreso. De tal manera que podemos pensar que cualquiera de nosotros está en una situación inicial A. Aquí. Tenemos un medio ambiente, E0, y tenemos un nivel de ingreso I0. Todos estamos en el punto A. La hipótesis neoclásica, mainstream, convencional, ortodoxa, es que todo se compra y todo se vende. Para todo hay un willingness to accept y para todo hay un willingness to pay, que hemos explicado en el principio de herencia. Que, como vamos a ver, son RMS, son comparaciones o tasas de sustitución que vienen definidos por un par de puntos en una determinada curva de indiferencia o, vamos a ver, o en dos curvas de indiferencia en este caso, simplemente por una cuestión matemática de tomar variaciones discretas y no infinitesimales. Si fueran infinitesimales, pues no habría ninguna diferencia y estaría todo definido por la RMS o pendiente de la curva de indiferencia en un punto, como se nos ha explicado en clase. Bien, vamos a la situación A. Las curvas de indiferencia, como veis, son convexas y decrecientes, que es el punto de partida, el supuesto neoclásico y convencional. Evidente, mirar la parte de abajo, observar, no tenemos eso. Lo que tenemos son curvas de cuasi-indiferencia de Nicolás Georges-Kurroegen, que acabamos de explicar. Bien, vámonos al punto A. ¿Qué es lo que se nos propone? Pues lo que se nos propone es lo lógico, lo habitual, lo que hemos aceptado, la destrucción del medio ambiente. Se nos propone una destrucción, además determinada, nivel de destrucción del medio ambiente, señalado por esta línea o esta flecha azul, desde el punto E0 a L. ¿Qué pregunta es la que nos hacen? La pregunta que nos hacen es si estamos dispuestos a aceptar esa destrucción. Pues desde luego que sí, porque si las curvas de indiferencia son convexas y decrecientes, esto se acepta. Y la cuestión es cuál es el precio que vamos a cobrar. ¿Qué cantidad de dinero nos tienen que pagar? Es decir, willingness to accept, willingness to sell. ¿Qué es lo que vamos a vender? Vamos a vender el medio ambiente. Esto podría representar, en el mejor de los casos, por ejemplo, un parque que tenemos al lado de casa o un bosque en la sierra más cercana. Y lo podemos destruir perfectamente si nos compensa. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues la forma de calcularlo es encontrar un punto, ¿de acuerdo? Un punto en la misma curva de indiferencia, que es el punto D, que es indiferente al punto A, pero que a diferencia de A tiene mucho más ingreso y además tiene la destrucción del medio ambiente propuesta. Bien, pues entonces, como hacíamos en el caso anterior de vacaciones e ingreso, yo estoy dispuesto a renunciar al medio ambiente, pasar del punto A al punto B, en lo que respecta a la característica medio ambiente, la disminuyo, siempre y cuando me den una suma de dinero, que es I0 a ID, es decir, el punto BD. ¿De acuerdo? BD. Bien, si a mí me dan la suma de dinero BD, esto generalmente desde el punto de vista político se suele concretar en esas frases que nos suelen decir va a crearse tantos puestos de trabajo, va a crecer el Producto Interior Bruto tanto, etcétera, etcétera. Y se supone que hay una cantidad finita de esas cosas tan buenas, ¿verdad?, que van a hacer que admitamos sin problema la destrucción del medio ambiente. Bien, eso en el caso de que lo aceptemos. Y por tanto, lo que estamos buscando es el willingness to accept. Pero también podría pasar que nos dijeran, bueno, y si no queréis que se destruya el medio ambiente porque lo valoráis mucho, pues entonces nos pagáis. Es decir, hay una suma de dinero que te vamos a pedir, que sería el willingness to pay. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por conservar el medio ambiente? Y vamos a ver que aquí pasa una cosa muy curiosa, partiendo de la situación A. Es decir, hay que aceptar la destrucción del ingreso y por lo tanto la utilidad, porque ya voy a pagar, voy a perder ingreso. Por lo tanto, quien quiere defender el medio ambiente, incluso en el planteamiento neoclásico, tiene que sacrificar utilidad, mientras que el que acepta la destrucción se mantiene en el nivel de indiferencia. Bueno, entonces, habría que conservar el medio ambiente, pagar por ello y por lo tanto perder ingreso. ¿Cómo calculamos el willingness to pay? Muy sencillo. Al individuo se le hace o se le obliga a asumir que el medio ambiente va a estar destruido. Es decir, es como si. Esto de es como si, hipotético, es posible, es la manera habitual de funcionar del mundo neoclásico. Es decir, el sujeto se tiene que poner en un escenario
determinado. Imagínate que te destruimos el bosque. Bueno, pues ya lo tienes destruido. Ahora, hipotéticamente, calcula cuál es tu nivel de bienestar. Dicho de otra manera, si no pagas, tú vas a estar en el punto B. Por lo tanto, lo que se le está haciendo al individuo es cambiar la situación inicial del punto A al punto B. Lo tiene que asumir como un hecho. Evidentemente, si B está infinitamente próximo a, B se puede confundir con A. Por eso digo que en el caso infinitesimal, la RMS o pendiente con indiferencia daría el willingness to pay. Bien, una vez que el individuo está en el punto B, lo que tenemos que ver es, dado que ese es el nivel de utilidad que tiene que asumir si quiere conservar el medio ambiente, le planteamos la posibilidad de incrementar desde el punto B, ahora, la cantidad de medio ambiente y que sacrifique el ingreso que todavía no ha sacrificado. Bueno, entonces el punto C sería el punto indiferente a B. Y por lo tanto, del punto B al punto C calcularemos ese willingness to pay. ¿Qué suma de dinero estaría usted dispuesto a pagar por conservar el medio ambiente? Es decir, por asumir que si no lo hace le destruimos el bosque y por lo tanto asumir que usted tiene que tener un nivel de utilidad menor u menos. Bueno, pues la cantidad de dinero es el paso de B a C, que claramente si 0 hay C. Es decir, la cantidad AC. ¿De acuerdo? Bien, este es el planteamiento típico neoclásico. Y si nos damos cuenta, desde el punto de vista teórico, tendría que suceder que el willingness to accept o willingness to sell y el willingness to pay o willingness to buy, porque tiene que comprar el medio ambiente, hay que hacerle pagar, las distancias AC y las distancias de B deben ser próximas. ¿Qué sucede cuando se hacen experimentos y se hace investigación empírica? Porque al fin y al cabo, como hemos dicho, esta teoría que dice que no le importa el irrealismo, que no le importa que los supuestos sean claramente falsos, está justificado por la predicción. Es decir, porque asegura esta propia teoría que cuando se hagan experimentos, los seres humanos generalmente van a valorar el medio ambiente de este modo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Es decir, que predice muy bien. Bien, pues cuando se hacen experimentos con gente de carne y hueso, resulta que el willingness to accept y el willingness to pay no suelen ser magnitudes similares. Al contrario, la gente suele enfadarse, la gente suele dar un willingness to accept muy alto, un willingness to pay muy definido, pero que están dispuestos a hacer una gran renuncia de dinero, o por el contrario, puede pasar que estén dispuestos a renunciar al medio ambiente por unas cantidades ínfimas de dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que no se da esta situación tan moderada de un precio de aceptación o un precio de pago prácticamente similares. Bien, es decir, que la predicción es equivocada y errónea y no se ajusta a la teoría. Bien, ¿cómo procede el mundo neoclásico y las teorías neoclásicas mainstream cuando se produce esta anomalía? Como hemos dicho, hay una acumulación enorme de anomalías. Si esto fuera la teoría de la revolución científica de Kuhn, este paradigma hace tiempo que sería superado. Pero está claro que la economía tiene unas características muy peculiares. No debe ser una ciencia del tipo de la natural. De hecho, debe ser una ciencia moral. Como señala, y quizás ese rasgo moral, social, es el que impide que una teoría tan llena de anomalías, como decía Amitai Etzioni al principio de la clase, que os he puesto su lámina en el prólogo del libro de Economía Humanística de Lutz, pues aunque no hay nada en la teoría neoclásica que haya quedado indemne a todas las críticas, sin embargo la teoría neoclásica sigue ahí tan campante. Tan campante quiere decir, pues es lo que se enseña en el 90 o 99% de las universidades de todo el mundo, mientras que las propuestas alternativas que ya han llegado a las publicaciones y es defendida por economistas y académicos de importancia y de relevancia y de reconocimiento internacional, pues sin embargo eso sigue sin implicarse. Entonces, bueno, ¿qué manera tiene la economía neoclásica de enfrentarse a las anomalías? Bueno, pues intentar buscar algún tipo de explicación lo más sencilla, lo más fácil posible. Por ejemplo, pues la primera cuestión es pues, decir que la gente no es racional o que la gente, en fin, valora de una manera equivocada, que la racionalidad perfecta es esta, que esta es la norma y habría que ajustarse. O han dado, por ejemplo, como explicación el hecho de que podría haber un principio de herencia, que es lo que explicábamos anteriormente. Es decir, la gente se acostumbra a lo que tiene, lo cual quiere decir que es un poco irracional, no tiene mucho sentido, no se abre a la novedad, y claro, si tienen el bosque, pues claro, les cuesta mucho desprenderse del bosque. Pero por lo mismo pasaría que si fueran muy ricos y les propusieras pagar para conseguir más bosque, tampoco lo harían. Este tipo de explicaciones. Sin embargo, ¿cuál sería la solución? La solución sería un cambio radical de paradigma. Y en este caso, ese cambio radical sería un cambio radical en las preferencias, dicho de otra manera.
no es verdad que las curvas de indiferencia convexas y decrecientes sean buenas representaciones de las preferencias de los seres humanos, de los hombres y las mujeres reales. Sin embargo, si introducimos un orden lexicográfico de curvas de cuasi diferencia de Nicolas-Georges-Courroux, alcanzaríamos fácilmente una adecuación, una explicación, una predicción de lo que va a pasar en verdad. Lo que va a pasar en verdad es que es muy importante lo que hemos señalado, los umbrales. Hay unos umbrales y esos umbrales, si no se alcanzan, pues van a tener una influencia decisiva, una importancia, una determinación muy grande en la manera en que los sujetos valoran. Vamos a suponer que hubiera un umbral aquí en el eje del ingreso y estrella que hay que alcanzar. Es decir, no podemos tener un nivel de pobreza o un nivel de carencia de ingresos y de renta demasiado alto. ¿Por qué? Porque si somos muy pobres, por ejemplo, si somos países muy poco desarrollados, es decir, que igual que hemos hablado de una jerarquía del consumo y una jerarquía del ingreso dentro de un país, dentro de una sociedad, pues también podemos hablar de una jerarquía del ingreso y una jerarquía del consumo a nivel mundial. Lo cual explica también muchas de las, de las políticas que se proponen, ¿verdad?, de transferencia, de contaminación, de industrias contaminantes a los países más desfavorecidos. Bien, pues entonces claramente el nivel de ingreso es la característica prioritaria, en eso estamos de acuerdo. Por debajo de un determinado nivel de ingreso, donde las familias pues sienten unas carencias enormes, unos niveles de satisfacción muy bajos por debajo de los umbrales de cada una de las necesidades que puedan definir, pues lo que está claramente establecido es que lo prioritario es el ingreso. Y si el ingreso es prioritario y solamente el medio ambiente desempata cualquier igualdad en diferentes situaciones, pues nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que no será lo mismo la manera de valorar, no será lo mismo el willingness to accept y el willingness to pay si nos encontramos por debajo del umbral que por encima del umbral. Bueno, repasemos. Por debajo del umbral, las curvas de cuasi indiferencia son horizontales. Las más altas indican niveles de valoración o de satisfacción mayor porque lo prioritario tiene, digamos, un cumplimiento más grande. Si pasamos el umbral, ahora las curvas de cuasi indiferencia son verticales. Y en este caso, lo que pasa es que las que están a la derecha indican un nivel de satisfacción más alto de las que están a la izquierda. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que los willingness to accept y los willingness to pay no son los mismos si estamos por abajo que estamos por arriba, lo cual es lógico. Es decir, el ingreso importa y la jerarquía o el lugar que ocupemos en esa jerarquía de la riqueza importa. Nada más. No es porque el que tiene menos ingresos sea distinto del que tiene más, sino simplemente como se encuentra en una posición distinta respecto al umbral, incluso siendo las mismas personas, valora de manera diferente. Supongamos que estamos en el punto F. Por lo tanto, estamos por debajo del umbral de ingreso mínimo. Si en ese momento al individuo se le plantea una destrucción semejante a la que vimos en la gráfica superior del medio ambiente, señalado por la flecha azul, de E0 a ED, ¿cuál sería la suma de dinero que este individuo nos pediría? ¿Cuánto nos cobraría? Observar, cualquier punto que se encontrara por encima de G es más preferido, por lo tanto aceptaría cualquier cantidad, por pequeña que fuera. Es decir, que el willingness to accept y el willingness to sell sería muy próximo a cero. Es decir, con darle muy poca suma de dinero, con darle muy poco ingreso, muy poco incremento del ingreso, estaría dispuesto a destruir. ¿Quiere decir esto que valora o no valora el medio ambiente? No realmente. Lo único que quiere decir es que se encuentra en una situación desesperada por debajo del umbral. Y por lo tanto, estos juegos teóricos, abstractos, de qué es lo que está dispuesto a aceptar o qué es lo que está dispuesto a vender, esta idea de un individuo soberano, superhombre, maximizador, omnisciente, omnipresente, omniconsciente, omnipotente, maximizador, repito, pues no tiene importancia, no tiene relevancia. Es decir, no es verdad, se encuentra en una situación de debilidad y eso es lo que hace que acepte cualquier cosa. Y willingness to pay, imagínense lo que significa. Significa qué cantidad de dinero estaría dispuesta a pagar por aceptar conservar el nivel de bienestar inicial, es decir, encontrarse en la vertical de F. Pero claro, eso para este sujeto significaría bajar en cuasi curva de indiferencia de Nicolas-Georges-Courroux. Claro, no está dispuesto porque es menos preferido, por lo tanto cero. Es decir, que el willingness to accept y el willingness to pay es nulo.
lo cual es bastante sorprendente. Bien, por lo tanto podemos concluir que acepto solo la destrucción del medio ambiente y pido, por lo tanto, solamente es lo que aceptaría, efectivamente, porque no pagaría nada, por lo tanto, como no pagaría nada, no puede conservarlo, y en consecuencia solamente habría una salida o una conclusión. Y es que el individuo aceptaría la destrucción del medio ambiente pidiendo una compensación de dinero muy pequeña. Dicho de otra manera, por debajo del umbral es muy fácil destruir el medio ambiente y no podríamos concluir de una manera racional simplemente diciendo que es que lo valoran poco y que vale la pena destruirlo. Habría que hacer otro análisis. Sería completamente distinto del de arriba, como vemos. Y ahora vamos a situarnos por encima del umbral. Bien, por encima del umbral. ¿Cuánto dinero habría que darle al sujeto si se encontrara en un punto como el A? ¿Cuánto habría que darle para que aceptara una destrucción del medio ambiente? ¿Cuánto? Fíjense que lo que estamos proponiendo es que pase a un punto a la izquierda de A, es decir, que pase de un punto a un punto como el D. Claro, eso es decirle al individuo que aquello que considera prioritario lo reduzca. Pero claro, un individuo que dice que el medio ambiente es prioritario no está dispuesto porque pasaría a una curva de cuasi indiferencia a la izquierda. Eso significa menos preferencia y libremente, individualmente, no está dispuesto a aceptar. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no hay suma posible. Dicho de otra forma, que nos pide una cantidad infinita, lo máximo posible. No hay dinero para pagar la destrucción. Bueno, esto suele darse en el tipo de experimentos que se realizan, porque la gente se enfada. Es lo que suele pasar con todas las cuestiones morales. Cuando a la gente tú le planteas que venda un asunto prioritario desde el punto de vista moral, se cabrea y se enfada. Por lo tanto, esto es lo real, lo cierto. Esto no es cierto. No es cierto, en primer lugar, porque incluso si estuvieras dispuesto a pedir un precio, un ingreso, es muy probable que ni siquiera sería finito, o sería grande, sería simplemente cero. O si fuera grande, sería infinito, pero no esta conclusión neoclásica de que va a encontrarse un precio finito y que se le puede pagar. Bueno, aquí no le podemos pagar. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿y estaría dispuesto a pagar el individuo una suma de dinero por conservar el medio ambiente? Es decir, por pasar un punto respecto a la que esté por debajo, por ejemplo el C, igual que pasábamos del punto A hacia arriba, ahora pasamos del punto A al C abajo. ¿Estaría dispuesto a pagar una suma de dinero? Claro que sí, y finita, toda. Es decir, toda la renta excedente, toda la renta que esté por encima de la renta umbral, hasta llegar al punto donde se encuentra, toda esa renta, que para él es subsidiaria, es secundaria, estaría dispuesto a sacrificarla. Y por lo tanto, sí que nos encontraríamos con un willingness to pay finito, AC, que no es cero, y podría ser una suma muy grande. Si este individuo tuviera una cantidad suficiente de dinero, o podría ser muy pequeña, si se alejara del umbral muy poco, es decir, esta cantidad sería muy poca, y sin embargo nos encontraríamos con un willingness to accept muy alto, infinito. Esa disparidad de valor, esa disparidad en el número infinito y finito que puede ser bajo, es decir, esa diferencia entre el willingness to accept y el willingness to pay es la anomalía que se suele dar en la realidad. Es la anomalía a la que se enfrenta el modelo neoclásico y no es capaz de digerir correctamente. Ahora bien, hay una cuestión que podemos analizar en el willingness to pay. Este willingness to pay, ¿cómo cabría definirlo o cómo podría caracterizarse? Muy sencillo. Esto es lo mismo que secuestrar a alguien y pedir un rescate. Es decir, yo te secuestro el medio ambiente y si quieres rescatarlo te pido una suma de dinero a cambio. Es la conclusión que ponemos en este lado de la gráfica. Acepto solo la destrucción de mi felicidad, pero conservo el medio ambiente y pago por ello a modo de rescate. Imposible aceptar la destrucción y pedir compensación en dinero por ello. ¿De acuerdo? Bien, pues nos damos cuenta que esto es una conclusión bastante realista y además hay una consideración de tipo valorativo o de tipo moral, si queréis, donde podemos decir que para el sujeto el exigirle un pago por conservar el medio ambiente incluso podría ser algo tan poco aceptable o tan poco bueno como es secuestrar a alguien y pedir un rescate. Y podríamos caracterizar esa situación como una situación de rescate.